es la primera vez que hablamos en los encuentros eleusinos de la conciencia. Casi diría que prácticamente en todos los encuentros hemos hablado de lo mismo, por vías traversas, con uno u otro título, con uno u otro tema de anclaje, pero al fin y al cabo estos son cursos en los cuales lo que pretendemos es, bueno, adentrarnos en nosotros mismos, adentrarnos en esa parte invisible, de ahí que haya en el título de este curso esa referencia a San Agustín, cuando decía in interiore hominem habitat veritas, en el interior del hombre habita la verdad, que es una idea. San Agustín era un filósofo cristiano ya, pero era un filósofo platónico, y claro, esta concepción de que es en el interior del hombre es un poco la caverna de Platón, es una concepción muy platónica, y bueno, evidentemente todos estos cursos lo que han intentado es adentrarse en ese interior del hombre, en esa parte del hombre que es invisible, pero que es como podríamos decir de un iceberg, son las 6 séptimas partes que sustentan la parte exterior, la visible, la tangible, la olfateable, la fenomenológica. Así que desde este punto de vista no hay ninguna novedad en este curso, vamos a seguir incidiendo en lo mismo. Incluso ha habido ya al menos otro curso donde precisamente la conciencia era el tema que lo centraba. El título que me he puesto a este curso es una frase, que era la frase con la que los alquimistas de la Edad Media definían su tarea de búsqueda, bueno, al fin y al cabo, de la búsqueda de la piedra filosofal, y la piedra filosofal no era algo que servía para convertir en oro los objetos como el vulgo crece, sino para alcanzar el oro del conocimiento, el oro de la lucidez. La frase con la que los alquimistas definían esta tarea en latín era obscurum per obscurius, ignotum per ignotius. Al oscuro por lo más oscuro, a lo desconocido por lo más desconocido. Yo creo que esta frase define perfectamente lo que se ha pretendido hacer siempre en los ritos mistéricos, Eleusis, Delfos, Sais, incluso también salvando las distancias en estos ritos eleusinos. Si hay algo, una terra ignota en nosotros, esa terra ignota es la conciencia. Hablamos constantemente de la conciencia, se habla de la conciencia desde la noche de los tiempos, se hace desde un punto de vista mágico, desde un punto de vista psicológico, científico, biológico, médico, etcétera, etcétera, pero la verdad es que no tenemos ni puñetera idea de lo que es la conciencia. No sabemos exactamente lo que es la conciencia, y por no saber lo que es la conciencia nos hemos acercado a ella de muchas maneras. Esto que vamos a hacer aquí estos días, con una serie de personas que van a tomar la palabra aquí, después de que lo haga yo, bueno, son tentativas de adentrarnos por ese camino, pero por no saber, no sabemos ni siquiera, y es uno de los temas eternos de discusión en torno a la conciencia, cuál es la sede de la conciencia. Bueno, normalmente se supone que es el cerebro, pero la verdad es que eso está por demostrar, y hombre, que en el cerebro desde luego hay una parte importante de la conciencia es indiscutible, pero no está demostrado que toda la conciencia radique en el cerebro, es decir, que el cerebro sea el soporte material de esa función, porque la conciencia es un órgano, de la misma manera que tenemos órganos de movimiento, órganos pituitarios, órganos auditivos, tenemos un órgano de conocimiento. Ese órgano de conocimiento es la mente, y la mente se supone que radica en el cerebro, pero no es seguro del todo que sea así. Entre otras cosas porque la conciencia, que por supuesto implica la actividad mental, excede mucho la actividad mental, no se limita a ella. Es un tema, como digo, eterno, es un tema que ha sido también eterno en los encuentros eleusinos, y seguramente yo voy a decir hoy aquí cosas que los habituales de los encuentros eleusinos, de una forma o de otra, más o menos similar, más o menos parecida, ya me habrán oído decir. En cambio, los nuevos, bueno, pues seguramente se van a hacer de nuevas al oírlas. El tema de la conciencia está emparentado, bueno, con una serie de experiencias que son todas ellas experiencias límite, son eso que se llama estados alterados de conciencia. La única herramienta de la que disponemos para investigar lo que es la conciencia son los estados de conciencia. Bueno, hay un estado habitual, un estado normal, en el cual probablemente nos encontramos todos nosotros en este momento, pero luego hay toda una serie de estados alterados de conciencia. Está ahí uno de los ponentes del curso, que es un experto en psicología transpersonal, que es Iker Puente, que por lo que he visto en su reseña biográfica, prefiere hablar de estados expandidos de conciencia. Bueno, yo utilizo en cambio estados alterados de conciencia, viene a ser lo mismo, con una diferencia. Es decir, cuando se adquiere conocimiento verdadero sobre lo que es la conciencia, es cuando la conciencia se expande, se ensancha, se intensifica. Desde ese punto de vista, bueno, está más cercano a lo que vamos a intentar en este curso el término estados expandidos de conciencia que simplemente el de estados alterados de conciencia. Pero en fin, expandidos o
alterados, estamos hablando de lo mismo. Yo para acercarme, para adentrarme a este tema infinito, una vez más, como lo hago siempre, voy a recurrir a lo que es mi sistema habitual de exposición, que es ir pasando del caos al orden. La bipolaridad del cosmos pues tiene dos grandes focos polares, que es el orden y el caos, orden y caos y orden, en que orden, para la redundancia, va el uno y el otro, pues según, y bueno, yo suelo empezar a lanzar, no es una casualidad, es decir, digamos el esquema al cual yo me atengo es el del crecimiento de un árbol. Un árbol crece, un árbol se ramifica, un árbol tiene hojas, un árbol tiene ramas primarias, ramas secundarias, que van por un lado, que van por otro, que se entremezclan, que se trenzan, que se separan, que a veces se caen, que dan otros brotes, y de todo esto sucede alrededor de un tronco, y de todo esto al final, efectivamente, este caos, es el crecimiento de un árbol, en él hay la geometría. En la academia platónica se decía nadie entre que no sepa geometría, y efectivamente tiene que haber siempre un trasluz de geometría en este caos. Bueno, entonces yo voy a lanzar caóticamente una serie de ramas, una serie de lianas y una serie de hojarascas, y espero que de todo esto, bueno, pues surja, se vislumbre lo que es el tronco y se vislumbre la forma del árbol y, en definitiva, la elección del árbol. Esto es así hasta tal punto que yo terminaré mi intervención de él leyendo un poema, no mío, no os asustéis, que se llama Lección del árbol, precisamente. Bueno, lo primero que voy a hacer es leer algunos fragmentos de este libro de María Teresa Román, La exploración de la conciencia en Oriente y Occidente. María Teresa Román, que era profesora de la Universidad de Distancia, y otras muchas cosas más, filósofo, estuvo aquí, intervino en uno o quizá en dos de los cursos, y la verdad es que en el último que intervino, que fue hace cosa de año y medio, 2 años, poco después murió. Bueno, yo le dirigí ya unas palabras de homenaje póstumo, no puede estar con nosotros, sino sin duda haber sido alguna de las ponentes de este curso. Este libro de María Teresa Román, que es su último libro, no sé si a título póstumo, no sé si salió cuando ella todavía estaba viva o cuando ya no lo estaba. Bueno, lleva varias citas al principio, y una de ellas es de Corintios, una de las epístolas a los Corintios de San Pablo, y dice: no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles, pues las visibles son temporales y las invisibles son eternas. Obvio, ¿no? Como decía Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos. Holger Calveit, en fin, un pensador, biólogo, neurólogo, que ha escrito sobre estos temas, atribuye al chamán indio, ciervo cojo, que no sé quién es, la siguiente frase. Una frase que lleva implícita una pregunta que el ser humano actual ni siquiera se plantea, a diferencia de lo que lo hacía el ser humano de otras épocas. Solo los seres humanos han llegado a un punto donde ya no saben por qué existen. No emplean su cerebro y han olvidado el conocimiento secreto de su cuerpo, sentidos o sueños. No utilizan el conocimiento que el Espíritu ha puesto en cada uno de ellos. Ni siquiera son conscientes de ello y por ello tropiezan a ciegas por el camino de la nada. Una carretera pavimentada que ellos mismos nivelan y aplanan para llegar más aprisa al enorme y vacío agujero que encontrarán al final del camino, esperando para devorarlos. Es una carretera súper rápida, muy cómoda, pero yo sé a dónde conduce. Lo he visto. He estado allí en mi visión, dice el chamán indio, y me estremezco de solo pensarlo. Bueno, yo creo que esto es una buena definición del mundo actual. Este mundo que ha emprendido, por una parte, esta loca carrera del consumo, que no conduce absolutamente a nada más que a la insatisfacción permanente de todos los seres humanos, y por otra parte, pues a la mecanización del conocimiento, que es lo que normalmente hace la ciencia, que presume de conocer las cosas en el habitual sentido de la palabra. Por cierto, perdonad, pero se me ha olvidado ponerme mis gotitas de whisky. Ya notaba yo que las palabras me fluían con menos. Luis Racionero cuenta en su libro Memorias de California. Luis Racionero fue alumno, estudió en Berkeley,
urbanismo, ingeniería, qué sé yo, cosas rarísimas que estudiaba relacionadas en aquella época. Y un buen día fue allí al campus de Berkeley, que era, bueno, era la Atenas, era el Partenón, era el ágora de lo que fue la década prodigiosa y la contracultura y todo aquello, y fue a dar una conferencia, vivía además cerca de allí, Alan Watts, que fue uno de los filósofos reverenciados, el que escribió El Camino del Tao, El Camino del Zen, en fin, el que abrió un poco las puertas del pensamiento occidental al pensamiento oriental, y dio una conferencia allí ante un anfiteatro atiborrado de alumnos, y en un buen momento, en un determinado momento, cuenta de racionero, pues Alan Watts, que era un filósofo taoísta, filósofo budista, filósofo sabio, filósofo de la contención, del buen sentido, todo esto hecho mano al bolsillo trasero, sacó una petaca de ginebra y se atizó un buen limonadazo. Es una lección de libertad. Salud. Bueno, estamos con María Teresa Román. Sigo. Vamos a hablar, como no, y lo va a hacer también Iker Puente, al que yo he citado, y José Manuel Gaona, y Javier Esteban, y muchos de los ponentes, sin duda alguna. Vamos a hablar de experiencias enteogénicas, de experiencias psicodélicas, es decir, de experiencias transpersonales. La noche del 31 de enero de 1960, el escritor inglés Robert Graves, al que todos conocéis, aunque solo sea porque fue el autor de Yo, Claudio, aquella novela que inspiró una serie célebre arriba de televisión. Yo vivía en Dellà, vivía en Palma de Mallorca. Yo llegué a Dellà cuando yo tenía 19 añitos, en 1957, y lo vi de lejos, no puedo presumir de haber hablado con él y tal, pero lo vi, alcancé a verlo. Bueno, pues estaba Robert Graves con unos amigos, dirigidos todos ellos por Gordon Wasson, el gran etnomicólogo, que, en fin, que abrió también las puertas precisamente de Eleusis, junto a Hoffman, de la Eleusis helénica. Ingirieron hongos psilocibínicos, y este es el resumen de aquella jornada, tal como lo cuenta Robert Graves. Empezamos a temblar y el pulso disminuyó. Entonces Masha Wasson, la mujer de Wasson, nos tapó con unas mantas. Me acuerdo de una advertencia: estáis yendo a donde vive Dios y tendréis todo su conocimiento. No olvidemos que la expresión más correcta para designar este tipo de experiencias no es psiquedélico ni psicodélico, es enteogénico, y enteogénico significa sustancias que condicionan, que determinan, que generan el nacimiento del espíritu en el interior de las personas, en el interior de su conciencia. Estáis yendo a donde vive Dios y tendréis todo su conocimiento. Quien lleve el mal en su corazón verá demonios espantosos y horrores sin nombre, más adecuados al infierno que al paraíso, y deseará no haber nacido nunca. Entré en una gruta de mármol, pasando, pues está entrecortado, es un texto que lleva puntos suspensivos de vez en cuando. Entré en una gruta de mármol, pasando ante una hilera de estatuas sumergidas en el agua, y me encontré en un túnel subterráneo alumbrado por antorchas brillantes. El mar se extendía detrás. Era esquizofrenia pura. Mi yo físico yacía en un, es decir, desdoblamiento, que es lo que es la esquizofrenia en definitiva. Mi yo físico yacía en un sillón, plenamente consciente, intercambiando ocasionales impresiones con los vecinos. Pero otro yo había entrado en el túnel. Todavía temeroso de los demonios, lancé una mirada hacia el techo. Miles de rostros rosados, verdes o amarillos, parecidos a máscaras de carnaval, me hacían muecas horribles. Pero los espanté con un gesto de la mano, y ellos, obedientes, desaparecieron. Una vuelta en el túnel me llevó hasta el tesoro, sin el cual no existe verdadero paraíso. Las joyas de la corona real de la Torre de Londres hubiesen parecido imitaciones comparadas con el fantástico tesoro que se encontraba delante de mí. Diademas, tiaras, collares, cruces, corazas, cálices, copas, platos y cetros que resplandecían o centelleaban. Pero aún más ricas que estas joyas eran las sedas reales que aparecieron ante mi vista, azules, de color granate y blancas, grandes telas suntuosamente bordadas con aves, bestias, flores. Alrededor de mí se extendía la montaña del Edén, con sus árboles enjollados, sus flores y sus arroyos purísimos. Experimentaba no solo la beatitud de la inocencia, sino también el conocimiento del bien y del mal. De golpe, mi mente se volvió tan viva y libre que me sentía capaz de resolver todos los problemas del mundo. Era como si hubiera alcanzado la omnisciencia. En lugar de omnisciencia, podríamos sustituir aquí perfectamente la palabra por conciencia.
era como si hubiera alcanzado la conciencia o la consciencia que tanto monta. Bueno, esto es así. Precisamente yo hoy, a medida que venía hacia Ávila, veníamos en el coche Laura y venía también Iker Puente, que me había suministrado unos meses atrás unas cuantas dosis, no creo ser indiscreto con esto de LSD, y que me preguntó que si las había utilizado. Entonces yo dije, sí, claro que las he utilizado, y precisamente una de las dosis las utilicé para iniciar a Laura, que era la primera vez que tomaba algo así, en Castilfrío, en lo que es la sede central de Eleusis. Entonces le contaba cómo, puesto que era su primer viaje enteogénico, decidí que fuera un viaje pedagógico, un viaje didáctico en el cual ella llevara a cabo, bueno, lo que son las dos experiencias geográficas, por así decir, fundamentales del viaje, que es un ascenso a los cielos, que está perfectamente descrito en este texto de Robert Graves, y un descenso, la famosa descensio ad inferos, a los infiernos, que está también descrito en esta página de Robert Graves. Y la verdad es que fui didáctico, es decir, el maestro tiene que ser siempre un poco cruel, tiene que ser siempre un poco duro, y fui extremadamente cruel en esta ocasión porque estábamos en un estado alterado de conciencia, muy alterado de conciencia. Fue un viaje inicialmente diurno, poco a poco fue cayendo la luz, la oscuridad es siempre propicia a la descensión ad ínferos, y durante todas las horas diurnas, bueno, yo intenté ayudar a que Laura por sí misma asistiera a este espectáculo maravilloso de las joyas, de los brocados, de las bestias, de las luces, de los pájaros, de las flores, del universo entero, en toda su gloria. Y así fue. Y del amor, por supuesto. Y así fue. Durante muchas horas, que en tiempo enteogénico son como decenas, cientos, miles de años. Y cuando ya estábamos un poco en el descenso de la experiencia, le dije, bueno, ahora te vas a enterar, chata. Ahora, después de haberte llevado al cielo, te voy a llevar al infierno. ¿Para qué? Es decir, eso forma parte de la enseñanza. Hay que visitar el infierno. Y efectivamente fue muy fácil. En aquel momento me resultaba a mí muy fácil. Yo pilotaba la nave, yo era el gurú, yo era el chamán, yo era el sumo sacerdote. Me resultaba muy fácil llevarla al infierno, y realmente casi chascando los dedos, con 2 o 3 palabras, la llevé a un infierno terrible. No la tuve mucho tiempo allí. La tuve, no sé, 20 minutos o media hora, pero naturalmente vuelvo a decir que 20 minutos o media hora de tiempo enteogénico es mucho más largo. Y la verdad es que Laura lo pasó fatal, y hasta el extremo de que casi dio por terminada nuestra relación. Casi se levantó y se fue a hacer las maletas para marchar. Estoy exagerando un poco, pero vamos. Y ahí yo ya le detuve y le dije, no, mira, tal, la saqué del infierno y la devolví al cielo. Bueno. Fenómenos extraños, subtitula este párrafo del libro de María Teresa, y dice: el pensamiento actual ha barrido toda una concepción cósmica para entrar en un reduccionismo inadmisible que ordena a nuestra mente con los mecanismos de la realidad consensuada. Han decidido dar una versión oficial, por así decir, del universo, del cosmos, de las emociones, de los razonamientos, de todo. Nos dan esa visión oficial, y eso es lo que se impone en todos los ámbitos científicos, los ámbitos universitarios, en todos los ámbitos de la pedagogía, y no solo de la pedagogía, sino también de la televisión, de la telebasura, de las redes, de internet y de todo lo habido y por haber. Una realidad consensuada. Aceptar sin más cualquier escenario filosófico en aras de la divinidad actualmente ungida. El pensamiento materialista a ultranza. La negación absoluta de la posible existencia de todo lo que no forma parte del ámbito de lo meramente físico y tangible. Postura esta que no por pueril y tosca ha dejado de ejercer una clara fascinación sobre ciertas mentes capaces de renunciar a sus prerrogativas de discernimiento y libertad. Así se reconoce a los sabios, dice Mefistófeles. Mefistófeles es el demonio, no es Dios. Cuando no palpáis algo es que no está ahí, dice Mefistófeles. Lo que no podéis agarrar no existe. Lo que no podéis calcular creéis que no es verdadero. Lo que no podéis poner en la balanza no tiene peso para vosotros. Solo creéis que vale lo que acuñáis. Verdaderamente todo el pensamiento científico de nuestro tiempo se inspira en este criterio, que es delirante, que cualquier persona sabe que es delirante. Cualquier persona en su vida cotidiana, la más elemental, la más sabe que hay toda una serie de elementos que son los que están verdaderamente determinando nuestra vida y nuestros procesos de conocimiento, que no son cuantificables, que no son ponderables, que no son tangibles, que no son visibles. En una primera aproximación podemos afirmar que la ciencia, el dominio de lo cuantificable,
cuantificable, dotada de una serie de relucientes escudos retóricos y eficaces contrafuertes, por ejemplo, una postura séptica de desapego, imparcialidad y legitimidad, ha terminado separándose definitivamente del mundo emocional del ser humano, lo que convierte su acción en un elemento de autoridad casi indiscutible. En efecto, la ciencia irrumpe en el gran teatro de la vida como el conocimiento más fiable y objetivo al que podemos acceder, y la denominación de científico equivale al de verdadero para un amplio sector de la humanidad. Es verdad, continuamente nos dicen eso es científico, eso está científicamente demostrado, como si científico fuera la palabra de Dios, ya no hay discusión posible, si es científico es así. En palabras de Einstein, científico por cierto, decía Einstein, quien intenta aparecer como una autoridad en el terreno de la verdad y el conocimiento se pone en ridículo ante los dioses. Como ya dejó claro el escritor canadiense Saul Bellow en su discurso de aceptación del Premio Nobel en 1976, el público inteligente, vosotros, está esperando escuchar de boca del arte lo que no escucha de labios de la teología, la filosofía, la sociología y lo que no le dice la ciencia pura. Una explicación más amplia, completa, coherente e integral acerca de qué somos los seres humanos, quiénes somos y cuál es el sentido de esta vida. Si los escritores no ocupan el centro del escenario, no será porque dicho lugar esté ocupado, que no lo está.